Padre nuestro que estás en el cielo, las gracias te damos, mi Señor, una vez más por permitirnos estudiar tu santa palabra. Oh bendito Señor, te rogamos tu perdón, te rogamos que nos des tu gracia para poder comprender tu mensaje. Señor, que esta lección sea de mucha bendición para todos mis hermanos que se encuentran en el mundo entero. Cada día somos aprendices del Evangelio, Señor, y te rogamos que nos ayudes con su sabiduría. Ayúdanos, Padre nuestro, a comprender tus verdades, a comprender tu Evangelio, a comprender el plan de salvación, para no caer, Señor, en engaños. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos entrega cada semana. Damos las gracias también a cada uno de vosotros por sus oraciones, por sus ayudas, por su apoyo moral que nos brindan cada semana. Gracias, mis hermanos, por su bondad y su tiempo que entregan para escuchar estos mensajes. Te recuerdo, mi hermano, que el sábado 3 de agosto estamos nuevamente haciendo nuestro acostumbrado ayuno. Para nuestros hermanos que nos ven por primera vez, nosotros ayunamos el primer sábado de cada mes. Y vaya que nos da muy buenos resultados en el entendimiento, en la salud, en la comunión con Dios, en los estudios de la Biblia. Así que te invitamos a este ayuno para pedir sabiduría al Señor, para que nos ayude con el entendimiento. Vamos a leer un hermoso verso de inicio que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 33. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso nos dice el verso de introducción. El auténtico conocimiento proviene de Dios y vuelve a Dios. Todo es por gracia, ¿no es cierto? Dios nos ha dado hermosas riquezas para vivir una vida de santa comunión con Él. Todo es de Dios. La ciencia de Dios, mi hermano, es profundamente inimaginable y tiene mucho que ver con el conocimiento que es poder. Y Jesús fue quien vino en persona a la tierra, que es aún mayor poder todavía. Entonces, es la ciencia de la salvación que está al alcance de todos. El estudio se titula Gemas Celestiales. Así que, con vuestro permiso, vamos a iniciar el estudio. Y la primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué logran la instrucción y la enseñanza en el cristiano? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. A ver, el título de la lección dice Gemas Celestiales. Gema es una piedra preciosa, ¿no es cierto? Y Dios a las riquezas celestiales las muestra como piedras preciosas, que son muy importantes para la enseñanza y corrección para vivir una vida justa y recta según los preceptos de la fe. Por eso que nosotros tenemos nuestros principios de fe, ¿no es cierto? Que lo estudiamos constantemente. Esos son los principios en los cuales nosotros nos regimos. Entonces, cuando se le presta atención y se le valora debidamente, la palabra de Dios nos ilumina en nuestra oscuridad. Los versos presentan 3 elementos. Vamos a leer nuevamente Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. ¿Qué función tiene una antorcha? El verso dice porque el mandamiento es antorcha. Su función de la antorcha es iluminar el camino, ¿no es cierto?
La lámpara te permite ver lo que se oculta en la oscuridad, de guiar nuestros pasos para no caer. Entonces, así como la lámpara ilumina el camino, también los mandamientos son como una lámpara que ilumina nuestra vida. La ley nos muestra el camino correcto y nos ayuda a tomar grandes decisiones y acciones. Los mandamientos entonces son los principios de Dios. Son los principios que el Señor nos ha dado para vivir de una manera justa y en armonía con Él y también con el prójimo. Los mandamientos son órdenes que crea y gobierna el universo. Por ejemplo, el mandamiento que dijo Dios en la creación, hágase la luz. Fue ese mandamiento quien creó y sostiene al mundo material. Pero cuando Dios dijo que haya supremo amor de Dios, ese mandato crea y sostiene al mundo racional y responsable. Entonces, estos dos mandamientos son universales. La ley de Dios está en todas partes. Nada de lo que vemos físicamente se oculta de las órdenes de Dios. ¿Y qué será la enseñanza como luz? Porque el verso dice, y la enseñanza es luz. La enseñanza es comparada con la luz. Enseñar es compartir conocimientos para conocer y ver las cosas de manera correcta. La luz nos permite ver con claridad, nos muestra la realidad de las cosas y nos da entendimiento. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Juan capítulo 8, versículo 12. De la misma manera, la enseñanza nos da conocimiento de la absoluta verdad y nos enseña a comprender el propósito de nuestras vidas. Entonces, mira, mediante la enseñanza adquirimos sabiduría, discernimiento y entendimiento de las cosas celestiales. Mis hermanos, no hay nada tan puro y limpio como la luz y no hay nada tan puro y perfecto como la ley divina. Cristo es la luz, Cristo es la ley, es el evangelio, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con la disciplina? La disciplina es el medio, es el orden, es el camino hacia la vida. Muchas veces la disciplina se convierte en el látigo para poder enderezarnos y volvernos al camino correcto. Es por eso que la hermana Elena G. de White nos dice, las facultades humanas cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. Mi hermano, cuando sale el sol, baña a todos con su luz, ¿no es cierto? Y a su encuentro, ¿quién sale? Sale el resto de la creación, las aves, las plantas, el hombre, etc. Entonces, así como el sol atrae a la naturaleza, los mandamientos de Dios atrae a los seres santos que lo aman. ¿Qué es lo que producen los mandamientos y la enseñanza entonces? Primero, crecimiento espiritual. Mediante la educación y la enseñanza, los creyentes fieles y obedientes profundizan su comprensión y su fe en las Santas Escrituras. Y su relación con Cristo se hace extraordinaria. Segundo, transforma el carácter. La educación de Cristo cambia el carácter y anima a vivir de acuerdo a los principios cristianos en su vida diaria. Tercero, capacita el ministerio. La educación de Cristo provee de todo lo que necesita un ministerio para hacer la obra de Dios dentro de la iglesia y en el mundo.
¿Y con qué herramientas provee Dios? Con habilidades, con prácticas, con principios que capacitan para servir a los demás y compartir su fe de manera efectiva. Cuarto, produce el discernimiento espiritual. Como los fieles siervos de Dios reciben instrucción en la fe, desarrollan discernimiento espiritual para distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto es lo que ayuda a tomar decisiones sabias y a vivir de manera coherente con sus creencias. Entonces, fíjate, los mandatos, las enseñanzas y la disciplina son hermosos gemas de Dios. Estas gemas han sido dadas al ser humano para que viva feliz, para que no se desvíe de su camino. Es como en el hogar. En el hogar el padre pone sus reglas, pone sus mandatos, la disciplina, ¿cierto? ¿Y para qué sirven esas reglas? Sirven para que los hijos vivan de una manera respetuosa, en armonía, con disciplina. Que no solamente en el tema del comportamiento, sino también en el tema de alimentación, de la higiene, de la salud, del carácter. Entonces, si obedecemos los mandamientos que actúan como lámpara, evitaremos muchas dificultades y errores en la vida. Si buscamos la enseñanza, encontraremos el conocimiento y la sabiduría, que serán los encargados de iluminar nuestro camino. Claro, todo se hace por medio del estudio de la Biblia. La educación académica, mi hermano, y la experiencia misma de la vida. ¿Qué sucede cuando aceptamos las reprensiones y somos disciplinados? ¿Aprendemos de las reprensiones? Claro que aprendemos de las reprensiones. Entonces, aprender de las reprensiones significa aceptar ser corregidos. Es que las reprensiones son oportunidades para crecer y mejorar. Es por eso, mi hermano, que ante la reprensión jamás debemos reaccionar de mala manera. En lugar de resentirnos por ser corregidos, debemos recibirlas con humildad y usarlas como guía para mejorar nuestras acciones y actitudes. ¿Y qué sucede con la luz? Cada creyente tiene que ponerse como deber guiar nuestras acciones con luz. Ya dijimos que Cristo es la luz, ¿no es cierto? La luz de la verdad y la sabiduría tienen necesariamente que influir en nuestras decisiones y comportamientos diarios. Es la luz que hará que vivamos de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces nos daremos cuenta que con obediencia a la luz evitaremos caer en la oscuridad del error y la maldad. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué logran la instrucción y la enseñanza en el cristiano? Transforma las facultades mentales del ser humano al punto de apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cómo se define la instrucción de Dios? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar un hermoso proverbio, capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no os desamparéis de mi ley. A ver, si tienes buena enseñanza, no hay motivo para desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no es cierto? En base a la pregunta anterior, entonces, ¿cómo definimos la instrucción de Dios? La educación de Dios está referida a los mandamientos, a las enseñanzas. La instrucción de Dios son las reglas o los principios que Dios ha dejado al hombre para guiar su vida y también su comportamiento. Ya sabemos que los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Entonces, esas reglas nos conducen a vivir en estricta obediencia a Dios. Solo que para que eso suceda, tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. El predicador dice: yo como maestro les doy este buen consejo.
No abandonen las enseñanzas del Señor. En verdad que Salomón, además de tener a Dios como maestro santo y perfecto, también sus padres lo encaminaban por el camino de la obediencia. Y este es un gran ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer también con nuestros hijos. Encaminarlos por el camino correcto, teniendo como principio los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, como siervos de Dios, tenemos el deber de aceptar la corrección de nuestros padres y maestros. Si usted estudia la vida del rey Salomón, se dará cuenta que sus padres lo amaban tanto, ¿no es cierto? Entonces, el rey sabía que la verdadera sabiduría es la obediencia, como lo registró luego en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Entonces, la obediencia está unida a la felicidad. Es la piedad y la experiencia religiosa quienes constituyen el mismo fundamento de la verdadera educación de Cristo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 2? Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, dice el verso. Es Dios quien educa. Es como decir, hijos, entiendan, nada de desobedecer los 10 mandamientos. Hay que cumplirlos por amor al Señor. Eso te quiere decir el verso, ¿no es cierto? No hay excusa para desobedecer la ley de Dios, pero hay que obedecerlos todos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nada que estar excluyendo al sábado. El verso menciona enseñanza y ley, pero también habla de desamparo. Cada uno de nosotros debe valorar las enseñanzas de Cristo. O sea que no basta solamente escuchar, sino hay que estar atentos a lo que se nos está enseñando. Obviamente que esto requiere un esfuerzo de nuestra parte, ya que debemos estar dispuestos a aprender y aplicar lo que se nos enseña. ¿Qué sucede si no aceptamos la enseñanza y desamparamos los mandatos de Dios y desobedecemos los mandatos de Dios? La desobediencia tiene graves consecuencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas consecuencias? Mira, ve, en Deuteronomio capítulo 28 tenemos muchos, pero aquí también en Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice algo muy importante. Observa bien el verso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento de Dios está allí. Todo dependerá de nosotros, conocer al Señor y poner en práctica lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se perdió por ignorancia, ¿no es cierto? Dios nos ha dado todo el conocimiento, solo que al no prestarle atención, definitivamente vivimos en la oscuridad, vivimos en la ignorancia y nos olvidamos de Dios. ¿Qué sucede si no estudiamos? No habrán frutos, no habrá conocimiento. Entonces se necesita profundizar el estudio de la palabra de Dios. Es por eso que siempre decimos, hermano, las lecciones de la escuela sabática deben ser más de 45 minutos, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre recomendamos. Mira, el ser humano necesita estudiar la palabra de Dios. Es la educación que nos mantiene firmes en la fe. ¿Qué sucedió con Israel? El pueblo se perdió porque no le puso atención a la educación de Cristo. O sea, no es que Israel no tenía conocimiento, no. A Israel le faltó conocimiento, dice el verso. Es decir, a Israel le faltó el aceite en sus lámparas. Entonces, cuando desechamos la educación de Dios, sencillamente somos destruidos por el contrario de Dios.
El maligno nos envolverá con sus mentiras y nos atrapará en sus redes. No te olvides que el enemigo es muy astuto y mezcla la verdad con la mentira para poderte atrapar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo se define la instrucción de Dios? Como la verdadera educación en la piedad y la experiencia religiosa. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Es algo muy interesante esa pregunta. ¿Con qué se compara la instrucción celestial? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ellas, dice la palabra de Dios. Cuán hermosas son las enseñanzas de Jesús. No hay mejor enseñanza que la de Cristo. Y todo siervo de Dios deberá ser muy bien disciplinado y enfocado a las enseñanzas de Jesús. Solo que esas enseñanzas no deben de enfocarse en ganancias materiales, sino en la sabiduría de Dios. Elijan mi instrucción en lugar de plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella, dicen los versos en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Educación, conocimiento y sabiduría. Tres hermosísimas gemas celestiales que nunca debemos despreciar. Mis hermanos, muchas personas vivieron y muchas aún viven en ignorancia, en necedad y en tinieblas. Si tú te das cuenta, en el mundo muchas personas viven sin esperanza. Y si las tienes, son falsas. Para ellos todo es triste. Incluso la sabiduría y la verdad, que son una maravilla, que nos llenan de esperanza y de promesas lindas de una vida mejor. Todo es por el gran sacrificio de Jesús. Mi querido hermano, el rey Salomón en su experiencia escribió en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 11 al 13. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces, decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé. La sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Es decir, toda la riqueza del mundo junto no significa nada en contraste con el conocimiento de Dios. Y esto sí que es hermoso, hermanos. Entonces preguntémonos, ¿hemos tenido alguna experiencia con Cristo en tiempos de prueba? Cuando las pruebas llegan, nos aferramos a Cristo y el Señor nos entrega su gracia como regalo bendito. Entonces, ¿sabes cuánto vale esa gracia? La hermana White nos da la respuesta. El poder experimental de la gracia, dice ella, recibido en tiempos de prueba, es de más valor que el oro o la plata. Es la gracia de Dios, la seguridad que estaremos seguros para este tiempo y para la eternidad. Es la gracia quien confirma la fe de aquel que confía y cree en Jesús. Entonces, mira, debemos alcanzar la semejanza de Cristo en nuestras acciones en todo tiempo. Debemos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Lo más importante es la vida eterna, ¿no es cierto? El Señor lo dijo claramente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Te has puesto a pensar cuánto vale tu vida? Para Dios, tu vida es incalculable, no tiene precio. Ese precio es incalculable, mi hermano. Es por eso que entregó su vida para comprarte con su sangre.
Entonces, vale la pena aceptar los regalos celestiales que Cristo nos ofrece. Vale la pena aceptar sus enseñanzas. Vale la pena aceptar su ciencia. Es verdad, en el mundo, la ciencia a través de los avances tecnológicos te brinda ciertas comodidades en educación o en tecnología, pero en nada se parece a la instrucción y a la enseñanza de Jesús. ¿Sabes? Muchas veces vamos a las aseguradoras y compramos seguros para cosas materiales, carros, casas. Incluso compramos hasta seguros de vida. Es decir, hemos obtenido el mundo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si aunque hayamos ganado el mundo, vivimos en desobediencia a Dios y no aceptamos las gemas celestiales y morimos? ¿Sabes qué sucede? Nuestra alma se habrá perdido para siempre, porque nuestro tiempo de gracia ya habrá terminado. Así que, mi hermano, nada en el mundo hay tan seguro como la educación de Jesús. Vamos a la respuesta. ¿Con qué se compara la instrucción celestial? Se compara como plata y oro, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cómo responderá el cristiano a la sabiduría divina? ¿Qué dice Proverbios, capítulo 23, versículo 12? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Todo tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Mira, cuando obtenemos un conocimiento de la creación, de sus elementos, de sus leyes, de objetos, de su extensión, es valioso, ¿cierto? Pero ¿qué es más valioso? Observa este verso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Entonces, mira, la sabiduría es ofrecida por Dios, pero se tiene que aceptar y recibir para que sea de un bien duradero. La sabiduría no es pasiva, la sabiduría es activa, por tanto, es recibida con un corazón que de verdad aplica sabiduría e instrucción. Es por eso que Proverbios capítulo 23, versículo 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Aplicar significa recibir la enseñanza con agrado, y tus oídos es prestar atención a los buenos consejos. Dios, mi hermano, tiene un gran propósito para su pueblo. Ese propósito es el avance de cada uno de sus hijos en su camino al cielo. La hermana Elena G. de White dice que aún en los deberes más pequeños de la vida común, hemos de crecer continuamente en la gracia, movidos por motivos altos, santos y poderosos, porque aún proceden de aquel que dio su vida para suministrarnos el incentivo y tener completo éxito en la formación del carácter cristiano. ¿Sabes, mi hermano? El ser humano es propenso a pasar por alto la importancia de este conocimiento. Incluso muchos lo rechazan. Es triste que lo que más necesita el ser humano, menos se lo cuide. Que el tesoro más hermoso sea el menos valorado. Aplica tu corazón a la enseñanza, dice. Significa que el conocimiento no podemos impartirlo de manera independiente del uso de las propias facultades del hombre. El conocimiento se aplica con persistencia, con fervor y devoción. El verso también dice el corazón y los oídos. Es decir, hay una conexión entre el corazón y los oídos. Un corazón abierto, mi hermano, es estar dispuesto a recibir consejos sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Solo que muchas veces está cerrado, tanto para Jesús como para sus doctrinas. Muchas veces el ser humano se encierra en su incredulidad
en el prejuicio, en la indiferencia, en el amor y el placer. Cuando nuestro corazón es apático, produce un oído descuidado. Sin embargo, cuando ese corazón se abre con la gracia de Jesús, se pone suave y se ilumina rápidamente. Entonces, mi hermano, si rehusamos aceptar la enseñanza de Dios, estaremos en total peligro de aferrarnos a la ignorancia, al orgullo. Usted sabe, mi amigo, que la educación, la enseñanza, es un proceso fundamental para el desarrollo personal y profesional del ser humano, ¿no es cierto? Es a través de la educación con la cual adquirimos los conocimientos y valores con los cuales enfrentamos cada desafío de la vida. Y eso tiene que ver con nuestro crecimiento externo. Pero también educación es tan importante para nuestro crecimiento interno, que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es aprender de las experiencias de otros, por ejemplo, de Pablo, de Esteban, de José, el hijo de Jacob, entre otros. Esos ejemplos nos hacen reflexionar sobre nuestros errores y aciertos. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Cuando reflexionamos sobre nuestra vida, buscamos la sabiduría en las enseñanzas de Cristo, que nos permitirá crecer como personas, permitirá mejorar nuestras relaciones interpersonales y encontrar un sentido más profundo a nuestra vida. Entonces, mi hermano, debemos atender las enseñanzas y razones sabias. Debemos estar dispuestos a escuchar a los demás y debemos aprender a cuestionar nuestras propias ideas y creencias. Debemos estar abiertos al aprendizaje. No te olvides que el siervo de Dios es un aprendiz de por vida. Si el siervo de Dios piensa que ya lo sabe todo, está totalmente equivocado. Es porque ha caído en orgullo. Por ejemplo, el profeta Daniel, a pesar de ser profeta, él seguía estudiando las profecías del profeta Jeremías. Por tanto, aplicar nuestro corazón a la enseñanza implica tomar en serio el proceso de crecimiento espiritual. Y tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo al estudio de la Biblia, a la reflexión y al aprendizaje. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo responderá el cristiano a la sabiduría divina? Responderá creciendo continuamente en la gracia que viene del cielo. Pregunta número 5. ¿Cómo reaccionan algunas personas ante el conocimiento más sublime? Vamos a estudiar Hechos capítulo 17, versículos del 18 al 19. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que dices? A ver, en Atenas los filósofos acostumbraban a reunirse en las plazas para exponer sus pensamientos. Y allí estaba Pablo. Allí Pablo decidió compartir su creencia. Pablo, como gran académico e intelectual cristiano, exponía a un público desafiante. Atenas era conocida como una ciudad culta, educada, orgullosa de su historia. Era el centro del saber. Era un centro intelectual como cualquier universidad prestigiosa del mundo actual. Pablo había estado predicando y predicando, y por eso lo llamaban charlatán. Entonces, al llamar la atención de los filósofos, su tema era algo nuevo para ellos, que consideraban el nombre de Jesús y la resurrección como dioses extranjeros o dioses nuevos. Entonces, fíjate, aquí observamos el primer encuentro entre la verdad y la filosofía, y sucedió en Atenas, considerado el centro de la filosofía mundial.
¿Qué corriente filosófica nos muestran los versos? Lucas menciona dos corrientes de pensamiento. Los epicúreos, que no creían en un Dios creador. Ellos decían que no hay vida después de la muerte, ya que el cuerpo regresa a sus átomos originales, y promovían la búsqueda del placer sobre todas las cosas. Ellos no creen en la vida eterna, sino en la vida temporal. Por lo tanto, debía disfrutarse al máximo. Es como lo que decía Pablo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así lo escribió el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Luego menciona a los estoicos. Los estoicos, a diferencia de los epicúreos, sostenían que la materia y la fuerza, a la fuerza la llamaban a veces la providencia, la razón o Dios. Para ellos, tanto la fuerza como la materia eran los principios elementales del universo. Ellos creían que el alma sobrevivía a la muerte del cuerpo. Según los estoicos, el destino regía los asuntos del hombre, y cuando los problemas parecían angustiosos, el suicidio se consideraba una solución viable. Ahora, esto era totalmente el comienzo. Era en la plaza del mercado el centro del debate con filósofos epicúreos y estoicos. Sin embargo, ya se comenzaba a conocer a Jesús a través de Pablo, ¿no es cierto? Pablo, a pesar de las críticas, estaba dando a conocer a Cristo resucitado, que para los atenienses parecía cosa rara. No obstante, su labor principal recaía en la proclama de las nuevas de salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios, aquellos que vivían confundidos por las doctrinas y dioses falsos de Atenas. Pablo predicaba el propósito del Señor en favor de la raza caída. Sin embargo, aquellos que en un primer momento pensaron estar frente a un novato y charlatán, se dieron cuenta que tenían al frente a un extraordinario conocimiento intelectual, que era mucho mayor que el de ellos. Es que Pablo tenía el conocimiento de Dios, al punto de imponer respeto de los eruditos. Ellos reconocieron que estaban frente a una persona con capacidades extraordinarias, capaz de hacer frente a toda clase de argumentos en defensa de su enseñanza. Pablo iba a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía y a la elocuencia con la elocuencia. Luego sería llevado al Areópago y se encontraría frente al paganismo más intelectual y fiero en sus conclusiones. Y antes de ser llevado al Areópago, los filósofos le contaron a Pablo sobre la muerte sufrida por Sócrates, quien murió por predicar dioses extraños. Entonces lo quisieron persuadir de desistir a dar su discurso en el mayor local de difusión filosófica del mundo. Sus oponentes aconsejaron a Pablo que no arriesgara su vida como lo hizo Sócrates, pero eso solamente era un desánimo, ¿no es cierto? Sin embargo, fueron cautivados por la elocuencia del ex fariseo, al punto que su sabiduría imponía respeto y admiración. Por tanto, Pablo no pudo ser convencido a desperdiciar tremenda oportunidad de predicar a Jesús. ¿Qué dice la hermana White? No fue reducido al silencio por la ciencia o la ironía de los filósofos, convencido de que estaba resuelto a cumplir su cometido entre ellos y bajo cualquier riesgo dar su mensaje. Decidieron darle una justa audiencia. Pablo había sido educado por Dios, ¿no es cierto? Él tenía la enseñanza de Jesucristo. Entonces fue llevado al Areópago. El Areópago significa colina de Marte. Ese era el nombre de una colina rocosa y estéril, que estaba dedicada a Ares, el dios de la guerra, llamado Marte por los romanos. Eso es lo que dice el diccionario bíblico adventista. En el Areópago funcionaba una corte encargada de las preguntas sobre moralidad y el derecho de los maestros que enseñaban en público. Y para los atenienses era un lugar sagrado, ¿cierto? Ellos tenían su propia sabiduría, tenían su sabiduría humana, la enseñanza era humana.
Pablo tenía el conocimiento y la educación divina. Entonces, ¿qué hicieron con Pablo? Como Pablo no aceptó desistir de su prédica, lo sujetaron y lo llevaron al Areópago. Los filósofos le dijeron: ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Ya te dije que a los atenienses y a los extranjeros que vivían allí no hacían otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces había llegado la hora de la intervención de Pablo en el Areópago. El Espíritu Santo estaba con él. Todo estaba listo para el inicio. Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes más allá de los límites de su falsa religión a un verdadero concepto de la deidad que habían titulado Dios no conocido. Entonces, Pablo estaba rodeado de poetas, artistas, filósofos, que eran los doctos y sabios de Atenas, que conformaban el llamado alto consejo de la ciudad. Es decir, tenían el conocimiento del mundo, pero no tenían el conocimiento del cielo. Pablo tenía una solemne responsabilidad aquí, pero en esta gran responsabilidad, él estaba sereno y firme, con un corazón cargado de buenas nuevas y listo para dar el mensaje. El Espíritu Santo estaba con él y mostraría que sus palabras no eran de un ocioso palabradero, de un charlatán. Pablo tenía hermosas gemas celestiales que el mundo no conocía y presentó algunas verdades bíblicas trascendentales, de tal manera que los paganos cultos pudieran entender, como por ejemplo la salvación, la historia de la humanidad, y también predicó a Jesús como el creador, redentor y juez del mundo, entre otros. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nos volvemos incrédulos al escuchar la voz de Dios y su conocimiento? La hermana Guay, mi querido hermano, tiene la respuesta. Ella dice: el que no percibe las exigencias de la ley de Dios y es negligente en cuanto a observar cada uno de sus requerimientos, viola toda la ley. El que se conforma con alcanzar tan solo parcialmente la norma de justicia y no triunfa sobre todo enemigo espiritual, no cumplirá el propósito de Cristo. Rebaja todo el plano de su vida religiosa y debilita su carácter bajo la fuerza de la tentación. Su defecto de carácter tiene la supremacía, es decir, la negligencia espiritual nos lleva a una relación deteriorada con Dios y a una vida indigna ante el Señor. Muchos son perezosos y no quieren estudiar la Biblia. Otros solamente se contentan con leer y escuchar, pero no hay un análisis profundo. Por tanto, no hay comprensión. Entonces, mi hermano, el Señor anima a los creyentes a ser diligentes en su fe, a vigilar sus acciones y a buscar constantemente la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo se manifiesta este descuido en el ser humano? Primero hay un descuido espiritual. Es decir, no dedicamos tiempo para orar, para leer y estudiar la Biblia. Es decir, no hay una comunión con Dios. Segundo, somos desobedientes. Es decir, no guardamos los 10 mandamientos y principios enseñados en la Biblia. No nos damos cuenta que la ley de Dios es espiritual y es profunda, ¿no es cierto? Tercero, mostramos indiferencia hacia la voluntad de Dios. Es decir, que no nos preocupamos por entender la voluntad del Señor en nuestra vida diaria. O en todo caso, tomamos decisiones sin considerar la dirección ni la guía de Dios. Y cuarto, mostramos pereza espiritual. Es decir, no abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos esforcemos por crecer espiritualmente. Es decir, no vivimos en santidad. Y si no vivimos en comunión con Dios, no alcanzamos la madurez en la fe. Y quinto, somos irresponsables, hermanos. No asumimos nuestra responsabilidad, que no vivimos acorde a la voluntad de Dios. Tampoco somos conscientes que tenemos que vivir una vida que honre a Dios y refleje sus principios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, los siervos de Dios tenemos que ser luz y ser conscientes que tenemos mucho que aprender. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué nos dice?
¿Cómo reaccionan algunas personas ante el conocimiento más sublime? Reaccionan con mucha incredulidad, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección que dice gemas celestiales. ¿Con qué propósito fue escrita la Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso verso, hermanos. A ver, hablar de las Escrituras es hablar de la Biblia, ¿no es cierto? La palabra Biblia es un término griego que se deriva del plural biblión, un diminutivo de biblos, que significa papiro. Entonces, Biblia es una colección de libros. La Biblia es el libro de los libros. Es propio e inspirado libro de Dios. Es el libro más precioso del mundo. Es el consejero y guía infalible. Es el oráculo o el mensaje divino. Pero como maestro, como agente educador, sin duda que la Biblia no tiene rival. La Biblia vino directamente de la fuente de la verdad eterna, y una mano divina ha conservado su pureza a través de los siglos. Entonces, fíjate, la Biblia es el mensaje de Dios dado a la humanidad en el lenguaje humano, a través de hombres inspirados divinamente. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Entonces, mi hermano, la Biblia fue escrita para transmitir la palabra de Dios, guiar a las personas en su relación con Dios y con los demás, y proporcionar una base para la fe. ¿Cuántos libros tiene esta hermosa biblioteca? ¿Cuál es su estructura? Hay dos testamentos, ¿no es cierto? Antiguo y Nuevo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Estos testamentos son los dos testigos que llama Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Entonces, mira, es considerado como la preparación del primer advenimiento de Jesús, en las cuales nos enseñan temas muy importantes, como la creación, el diluvio, el llamado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nos enseña la elección del pueblo de Israel. Es decir, que te muestra el plan de salvación, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento nos deja grandes enseñanzas a través del santuario terrenal, del sacerdocio y del ministerio de los profetas. Todo corresponde en dar a conocer la primera venida de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña el cumplimiento profético revelado en el Antiguo Testamento. En los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos narra, se nos revela la manifestación del Verbo hecho carne, la vida y enseñanzas de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. El reino de Dios. Y en el libro de los Hechos se nos enseña la obra del Espíritu Santo, la propagación del Evangelio, la misión de la iglesia, el ministerio apostólico, la salvación por fe en Jesucristo. Se nos revela la segunda venida del Señor, entre otros. O sea que es un libro completo, muy exquisito, muy maravilloso. Por eso que la hermana Elena G. de White dice que la Biblia como agente de enseñanza, pues no tiene competidor. Usted sabe, mi hermano, que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Por más que la quieran destruir, pues ahí va a estar la Biblia, ¿no es cierto? En los últimos tiempos también la querrán eliminar, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de los autores inspirados? Dios ayudó a los autores bíblicos para que escribieran lo que Él quería que quedara escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios eligió lo que los autores debían decir y escribir. Los guió. El Espíritu Santo evitó que se concluyeran cosas que Dios no quiso que quedaran escritas. Fue escrita por autores transformados instantemente con las mismas capacidades en tiempos y lugares distintos.
Los autores, mi hermano, escribían solamente cuando eran movidos e impulsados por el Espíritu Santo. En la inspiración bíblica se unen dos grandes elementos y muy hermosos también: lo divino y lo humano. Es el libro, como ya te dije, que más se vende en el mundo. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? El propósito es impartir el conocimiento de Cristo y de su obra en favor del pecador. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice Juan capítulo 20, versículo 31, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. La palabra de Dios, mi hermano, la Biblia, cumple la función de un mapa que muestra la ruta correcta de cómo llegar al cielo. Imparte el conocimiento esencial para la salvación, para que por medio del Espíritu Santo alcancemos paciencia y la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta cómo Dios ha dejado todo al ser humano para que viva una vida feliz con Cristo? ¿Qué más? Da a conocer a los lectores una comprensión clara del plan de salvación y de los eventos más importantes que exponen el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Solo que hay una cosa: la Biblia no contiene todo lo que los profetas han dicho o escrito, y tampoco lo que Jesús hizo. Imagínate, mi hermano, cómo sería la Biblia de grande si se hubieran escrito todos los milagros de Jesús o todo lo que hicieron los profetas. Serían muchos tomos, ¿no es cierto? Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, dice Juan capítulo 21, versículo 25. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Biblia? A la Biblia se le conoce como Sagradas Escrituras, porque trata asuntos sagrados, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Como ley, porque contiene todas las órdenes de Dios para la humanidad. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, dijo Jesús. En Lucas capítulo 16, versículo 17. Tercero, también se le conoce como la ley y los profetas, porque allí contiene las enseñanzas, las advertencias y las leyes dadas al mundo por medio de los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, dice Mateo, capítulo 7, versículo 12. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce como la palabra de Dios. Así dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y Marcos capítulo 7, versículo 13. Primero, porque permanece para siempre. Hasta las flores se marchitan, menos la palabra de Dios, dice Isaías capítulo 40, versículo 8, y Mateo capítulo 24, versículo 35. Y segundo, porque tiene un poder transformador. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia como agente educativo es poderosa transformando al creyente. Ese carácter malo del ser humano es poderosamente transformado por el Espíritu Santo. Pero ponga atención aquí, mi hermano. Esa transformación se produce cuando la palabra de Dios es obedecida, es atesorada en el corazón del ser humano y nos convence de pecado. Es decir, nos convertimos en creyentes por convicción y conversión. Mi amigo querido, la palabra de Dios es una lámpara, es luz y verdad, es como luz del mediodía, es una lámpara para los pies y una antorcha para el sendero. Puede guiar cada paso que damos en el camino hasta la ciudad de Dios. Y sabes, mi amigo, usted que está viendo el programa por primera vez, Satanás ha hecho esfuerzos desesperados para oscurecer la luz. Muchos han intentado destruir la Biblia, pero aquel atrevido e irresponsable muere y la Biblia vive todavía. La Biblia
es la historia más antigua y más abarcante que los hombres poseen. Entonces, mira, la Biblia tiene que ser estudiada y comprendida de manera individual. ¿Sabes por qué? Porque cuando el estudio es personal, el alimento espiritual es delicioso. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El creyente de fe, entonces tiene que hacer dos cosas. Primero, orar antes de estudiar. El discípulo de Cristo nunca debería estudiar la Biblia sin antes pedir la dirección divina, sin antes orar, ¿no es cierto? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y antes de abrir sus páginas debemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Y esa petición será concedida. Así lo dice nuestra hermana Elena G. de White. Segundo, escudriñad cada día la palabra de Dios. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo. Es examinar algo con mucha atención. Por ejemplo, es examinar el contexto gramatical de cada palabra, el contexto histórico, lo que significó el mensaje para los lectores originales, en qué ocasión fue escrito y por qué fue escrito, etc. No te olvides que todo es con la guía del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos tomar el ejemplo que hacían los bereanos. ¿Te acuerdas del estudio que hicimos de los bereanos? Los bereanos no creas que creían todo lo que les decían, no. Ellos eran muy minuciosos en estudiar la palabra de Dios. Y Pablo tuvo una gran experiencia con ellos. Y así lo registra Hechos capítulo 17, versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes, mi querido hermano? No hay nada mejor que uno mismo para estudiar la palabra de Dios. Acuérdate que estamos en los últimos tiempos. Y mientras Jesús está a las puertas de su venida, el diablo trabaja muy duro para engañar a la gente con sus falsas doctrinas. El diablo está trabajando porque sabe que se le acaba el tiempo. Y muchos esperan que los predicadores escudriñen las santas escrituras en su lugar, porque según muchos no tienen tiempo y hacen del sábado un día de asistencia obligatoria a la iglesia, pero no van por amor. Es por eso que ves que muchos hermanos llegan tarde a la iglesia. Entonces, por no estudiar, aceptan una verdad, sin cavar hondo en la palabra, y son fácilmente engañados por la cizaña de Satanás. Finalmente son inducidos a creer una verdad, pero que no han sido instruidos a escudriñar las escrituras punto por punto. ¿Cuáles son los resultados? Cuando no estudiamos nos volvemos formalistas. Y cuando nos toca defender la Biblia, nos olvidamos de lo que ya hemos escuchado del predicador. Entonces, vivimos una vida práctica, sin sentido. Decimos que somos cristianos cuando en realidad no lo somos, ¿no es cierto? Dicho en otras palabras, solo nos animamos y nos despertamos espiritualmente cuando escuchamos a los predicadores. Por tanto, somos muertos espirituales. Así que, si aún no lo has hecho, hermano, anímate. Anímese usted, mi amigo, a estudiar la palabra de Dios y prepárese para recibir al Señor. Aún estás a tiempo para conocer a Cristo y vivir una vida justa con Él. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Con qué propósito fue escrita la Biblia? Fue escrita con el propósito de revelar la voluntad de Dios, de registrar la historia de la redención, inspirar fe y crecimiento espiritual, de proporcionar instrucción, corrección, testificar acerca de Jesús como el centro de la fe cristiana. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que lleva por título Gemas Celestiales. Si se aceptan, ¿qué efecto tendrán las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas? ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. A ver, cuando hay entendimiento de la hermosura de enseñanza que nos entrega la Biblia, hacemos con gusto la voluntad de Dios.
esa obra la hacemos por amor, sin obligación, ¿no es cierto? Sino que lo hacemos por amor. Tenemos el deseo y estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice, no lo que yo digo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Juan capítulo 7, versículo 17. Cada creyente se acerca a las Escrituras con un espíritu de discípulo, no de maestro. Entonces, mira, la mejor manera de aprender es enseñando. El estudio de las Sagradas Escrituras nos trae muy buenos beneficios. Primero, aprendemos a temer a Dios. Segundo, aprendemos de Jesucristo. Tercero, se obtiene gozo y alegría. Cuarto, recibimos los mejores consejos. Que ese conocimiento que adquirimos nos resulta de la mayor importancia. Y sabes, el mundo piensa que la Biblia ya es obsoleta y muchos la han dejado de lado. Otros la compran pero la tienen como amuleto, mientras que otros la colocan debajo de la almohada y no la leen, ni la escuchan por último. Y no se dan cuenta que ella contiene hermosos tesoros escondidos. La hermana White dice que el mundo la arroja a un lado, como si hubiese terminado su examen. Pero 1000 años de estudio no agotarían el tesoro escondido que contiene. Solo la eternidad revelará la sabiduría de este libro, porque es la sabiduría de una mente infinita, dice nuestra hermana. La palabra de Dios, mi hermano, produce un cambio espiritual extraordinario en nuestras vidas. Las Escrituras nos transforman espiritualmente de una manera hermosa, renovando la mente y el corazón de acuerdo a los principios divinos. ¿Qué más? Pasamos a un estado de convicción y arrepentimiento. La palabra de Dios nos confronta con nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento genuino, haciéndonos crecer espiritualmente. Y por ese crecimiento espiritual entendemos a profundidad los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero la entendemos de manera espiritual, ¿cierto? Eso es lo hermoso. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Salomón aconseja a obedecer a Dios, pero no solamente a obedecer 2 o 3 mandamientos, como algunas denominaciones enseñan, no. El verso dice: guarda todos los mandamientos, incluido el sábado. Entonces, con la obediencia llegan las bendiciones, y con la desobediencia, las maldiciones, ¿no es cierto? Entonces, hay un efecto positivo en el creyente. Hay crecimiento en fe y confianza. Claro que ese crecimiento es poco a poco. Es conforme la persona va estudiando y reflexionando. Entonces, mi hermano, el vivir bajo el cerco protector de la ley de Dios tiene muchos beneficios. Y jamás debemos rechazar esta hermosura. Jamás debemos rechazar esta riqueza que Dios nos ofrece. Mis hermanos, la Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación extraordinaria que asombra, encanta e impacta en los intelectos de las personas más cultas y habilita a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Solo que debajo de esas sencillas verdades hay misterios que ocultan su gloria y sobrepujan la mente en sus investigaciones, aunque inspiran reverencia y fe en el que busca sinceramente la verdad. La Biblia nos abre paso al plan de salvación para que podamos encontrar los pasos para la vida eterna. ¿Cuál sería, mi querido hermano, aquí la respuesta? Si se aceptan, ¿qué efecto tendrán las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas? El efecto, mi hermano, es muy positivo. Es de gran importancia. La revelación que Dios nos hace de cosas eternas, cuyo conocimiento nos resulta de la mayor importancia. Así que es tan importante conocer la palabra del Señor. Mis hermanos, hoy hemos aprendido puntos importantes que tienen que ver con nuestro aprendizaje y conocimiento de la palabra de Dios. Hemos aprendido cómo la Biblia esconde grandes riquezas que son de mucho beneficio para nosotros. La Biblia contiene muchas riquezas celestiales que nosotros podemos buscarlas y encontrarlas. Por algo son tesoros, ¿no es cierto? La Biblia, mi hermano, nos abre las puertas al plan de salvación
y nos muestra paso a paso qué hacer para alcanzar la vida eterna. Que la Biblia contiene un plan que nos pone en contacto directo con el cielo. Solo que para poderla entender, sin duda tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Mi querido hermano, sin la dirección del Espíritu Santo, nada podemos entender. Solo Dios es quien nos da ese entendimiento. Fue nuestro Señor Jesucristo quien vino en forma humana, pero teniendo toda la plenitud de la divinidad corporal para proclamar los principios del cielo y capacitar a hombres y mujeres para caminar en la sabiduría divina. Mis hermanos, no hay nada mejor que estudiar la palabra de Dios de manera individual. Es que cuando estudiamos de manera personal la palabra de Dios, obtenemos la bendición del Señor y retenemos el estudio. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, podemos poner en práctica las enseñanzas aprendidas. Fue Jesús quien vino a revelar al universo el amor infinito de Dios para los seres humanos, esos seres humanos caídos. Y eso debemos entender y comenzar a caminar de la mano de nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, cada paso que damos en la vida es por la gracia de Dios. Nada podemos hacer sin la voluntad del Señor. Así que aferrémonos a Él, pensemos en Él y vivamos con Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Amado Dios, las gracias te damos por las hermosas enseñanzas que nos has dado en esta oportunidad. No te olvides, oh Padre, de guardarlas en nuestras mentes para ponerlas en práctica. Oh bendito Señor, no te olvides de los afligidos de corazón. Acuérdate de aquellos encarcelados, de los enfermos. Acuérdate, Señor, de los faltos de trabajo. Bendice, Dios nuestro, nombre por nombre y lugar por lugar donde se encuentren tus hijos, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de ellos. Gracias te damos. Todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.